Bueno, hasta ahora hemos estado trabajando con punteros enteros, punteros a caracteres, punteros a estructuras. Hemos visto cómo hacer la simulación de paso de parámetro por referencia o paso de parámetro de tipo valor resultado. Y hemos visto que los punteros y los arrays realmente son lo mismo. Entonces vamos a hacer ahora una cosita un poco más avanzada y es lo que se llama aritmética de punteros. Entonces, os he dicho que cuando C me permite poner entre corchetes un índice de un array, en realidad lo que está haciendo es los cálculos del desplazamiento que tiene que hacer en memoria para acceder a una posición a otra o a otra en función del tamaño de cada elemento del array. ¿Vale? Eso lo hemos entendido. Bien, en realidad esos cálculos son multiplicaciones y al final lo que hace es sumarle a la dirección del primer entero, sumarle un 4, sumarle 8, sumarle 16, lo que haga falta. Le suma, porque las direcciones de memoria en el fondo son números, ¿no? Números que empiezan en la 0, en la primera posición de memoria, y terminarán donde acabe la memoria. Pero son números. Bueno, pues los números, hasta donde yo sé, se pueden sumar y se pueden restar. Pues entonces las variables de tipo puntero tienen lo que se llama aritmética de punteros, ¿vale? Y eso significa que nosotros podemos coger una variable que sea un puntero y sumarle o restarle un número entero, siempre un número entero, decimales no, un número entero. Cuando yo a un puntero le sumo 1, lo que hace el compilador, lo que hace C, es calcular cuál es el siguiente elemento en memoria. Si era un puntero entero y a ese puntero entero le sumo 1, en realidad lo que está haciendo es avanzar el valor del puntero 4 unidades, porque cada entero ocupa 4 bytes. Si era un puntero a char y le sumo 1, le sumará 1 de verdad. ¿Bien? Si era un puntero a una estructura enorme que ocupa 200 bytes en memoria, cuando yo le sume 1, apuntará 200 bytes más adelante a la siguiente dirección de memoria donde potencialmente podría haber otra estructura similar. ¿Vale? La aritmética de punteros puede que nos sirva en alguna parte del curso, cuando empecemos a ver algo de recursividad y cadenas de caracteres. De momento no la vamos a necesitar, pero aquí os pongo un ejemplo para que la entendáis, cómo funciona, un ejemplo muy básico. Tengo mi array de siempre, ¿vale? En la pila, tengo mi puntero de siempre, inicializado a null. Ahora le doy el valor del array, entonces ptr apunta al primer elemento del array. Y entonces voy a hacer un bucle de 3 iteraciones en el que en cada iteración voy a mostrar el contenido de lo apuntado por ptr y a continuación a ptr le voy a sumar 1. ¿Vale? Se hacen 3 iteraciones porque empiezo en 0 y se hace mientras que la i sea menor que 3. ¿Vale? Bueno, cuando empieza el bucle de tipo for, lo primero que se hace, y se hace una sola vez, es la parte de la izquierda, la inicialización. Y en este caso veis que aparece una variable i que no estaba antes. La variable i que hay aquí no pertenece a la función main, pertenece exclusivamente al bucle for. Solo está declarada en el contexto del bucle for. ¿Bien? Y vale 0 al principio. Lo siguiente que se hace, y es lo que se va a hacer en cada iteración, lo primero de todo, es comprobar la condición. 0 es menor que 3, sí. Como 0 es menor que 3, hacemos el cuerpo del bucle. Mostramos el contenido de lo apuntado por ptr, que es un 1. ¿Bien? Y le sumamos 1 a ptr. ptr vale 24, al sumarle 1 valdrá 28, que es el siguiente elemento en memoria de tipo entero. ¿Vale? Cuando acaba el cuerpo del bucle, se hace la parte derecha del for. Se le suma 1 a la i. Y a continuación empezamos de nuevo comprobando la condición. 1 es menor que 3, sí. El contenido de lo apuntado por ptr ahora es 3. En los dos casos hemos mostrado el contenido de lo apuntado por ptr, pero es que hemos modificado el valor de ptr. La dirección de memoria de ptr la hemos cambiado, sumándole un entero más. ¿Vale?
Le sumamos otro y ahora se ponen 32, que ya es el último del array. Sumamos a la i vale 2, 2 es menor que 3, por lo tanto todavía se puede hacer una última iteración en la que al mostrar PTR sale 5. Ahora PTR sube hasta 36, que se sale del array, y sube a 3, que se sale del rango, pero la comprobación del while encubierto, que es este for, hace que no volvamos a repetir la iteración. La i desaparece porque estamos fuera del cuerpo del bucle for, la i ya ha desaparecido y ya termina el programa. ¿Se entiende? Fijaos que PTR se ha quedado apuntando fuera del array, después de terminar este bucle. ¿Se entiende bien? ¿Sí? Ay, esta transparencia está mal. Pues me toca volver a subirla. Sería ya la tercera vez que os he subido estas transparencias. Porque no sé si las habéis visto, pero os lo mandé con un anuncio. Os mandé una primera versión, luego esta que estaba mal por ese error, y ahora os tengo que mandar esta sin el error. ¿Vale? Bueno, espero que entendáis todo lo que hemos visto hasta aquí. Es lo básico de punteros. Ahora vamos a ver la parte más avanzada. Y la parte más avanzada tiene que ver con lo que se llama memoria dinámica. ¿Dudas? 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 ¿No? ¿Seguro? ¿Qué es la memoria dinámica? Bueno, en un programa como este, o en este no, vamos a ponerlo aquí. En un programa como este, la variable edad, ¿de qué tipo es? Entero, ¿verdad? Pero es una variable ¿qué? ¿Global o local? Global. Y la variable entera, yo qué sé, cantidad, ¿de qué tipo es? Local a la función main, ¿vale? Si aquí abro llave, cierro llave y pongo entero Pepe, ¿Pepe de qué tipo es? ¿Local a qué? ¿A? ¿Local a cantidad? ¿Local a main? Es local a este bloque. No existe fuera de este bloque. Aquí no puedo poner Pepe. ¿Se entiende esto? Vale. Las variables globales, ¿dónde se guardan en memoria? ¿Lo sabéis? En FC o NTC habéis visto dónde los diferentes segmentos que tiene. ¿En la qué? En el segmento de datos. Las variables globales se guardan en el segmento de datos. Está el segmento de código que lleva el programa, el segmento de datos que lleva las variables globales. Y luego está la pila, donde se guardan las variables locales. Pues hay otro segmento más, hay otra zona de memoria más. Y esa zona de memoria más es la memoria dinámica. También se le llama montón, también se le llama heap. ¿Vale? Pero tenéis que pensar simplemente que es otra zona de memoria más. Esa zona de memoria la tenemos que manejar nosotros, como programadores, desde dentro del programa. No es como la pila, que se maneja automáticamente, o como el segmento de datos, que se maneja automáticamente. No somos responsables de hacer nada con esa zona de memoria. Automáticamente se reserva y se libera. La memoria dinámica, sin embargo, es una zona de memoria en la que podemos, como programadores, reservar un trozo de memoria y como programadores tenemos la responsabilidad de liberar esa zona de memoria que hemos reservado nosotros. ¿Vale? No es automático. Entonces, ¿para qué sirve la memoria dinámica? Si yo ya tengo bastante con mis variables, mis arrays, mi pila, ¿para qué quiero la memoria dinámica? Bueno, pues imaginad no. En cualquier programa que hayáis utilizado se está usando memoria dinámica, porque es prácticamente imposible que estéis usando un programa que no haga nada, que todo lo que haga se conozca a priori.
Normalmente los programas, pues si tengo el Word, por ejemplo, ¿cuánto voy a escribir en un documento? No lo sé. ¿Cuántos documentos voy a tener abiertos? No lo sé. En el PowerPoint, ¿cuántas cajas voy a dibujar? No lo sé. Todos esos no lo sé son elementos, estructuras, variables que no puedo poner en el programa a priori, porque no sé cuántas voy a poner. Entonces, si no sé cuántas, centrándonos en el PowerPoint, si no sé cuántos rectángulos voy a dibujar, ¿cuántas variables pongo para guardar los rectángulos? Pongo un array de tamaño 1000 por si soy capaz de dibujar 1000 rectángulos, y si dibujo 1001, ¿qué pasa? Y si solo dibujo 2, se desperdicia toda la memoria. Entonces, para la mayor parte de los programas necesitamos ser capaces de, en tiempo de ejecución, crear variables que me manejen elementos de tipos conocidos, pero cuya cantidad no sea a priori. ¿Vale? El usuario me dice durante la ejecución, me contesta una pregunta que es: ¿cuántos nombres quieres introducir? Y yo le pongo 200. Vale, pues yo reservaré espacio para guardar 200 nombres. Pero a priori en el código fuente yo no sabía cuánto me iba a contestar el usuario, ¿verdad? Entonces tendré la variable donde guardaré la respuesta, el 200, sí, lo sé. Que necesito una variable para guardar el 200 o el 300, lo que me diga. Pero la variable que me almacena los nombres no sé qué tamaño va a tener a priori. Por eso necesito la memoria dinámica. ¿Vale? Entonces, ¿cómo voy a manejar la memoria dinámica? Con punteros. Con punteros que guardarán la posición de memoria que yo reserve y con los que yo podría acceder a esa posición de memoria. Porque evidentemente no voy a tener variables con un nombre asociado si no las he podido reservar a priori. Bien, pues tengo mi variable de tipo puntero a entero inicializada a null y una variable entera, normal y corriente, n, con un 0. Y ahora quiero reservar en memoria dinámica espacio para guardar un entero. Quiero crearme mi variable dinámica de tipo entero. Para eso uso una función que se llama malloc, que viene de memory allocator. ¿Vale? Y esa función lo que recibe como parámetro es el número de bytes que quiero reservar en memoria dinámica. Claro, si yo quiero reservar memoria dinámica para un entero, ¿cuánto ocupa un entero en memoria? No lo sé, de cabeza no lo sé, pero ya vimos que tengo la macro sizeOf que me calcula justamente el tamaño que ocupa un tipo, cualquier tipo. Int es un tipo. Entonces yo digo, malloc, resérvame en memoria dinámica tantos bytes como el tamaño que ocupe un entero. Y la función malloc me devuelve la posición de memoria del comienzo de la zona que he reservado. No sé, si he reservado 1.000.000 de bytes, me devolverá el primero, ¿vale? Y con ese yo puedo manejar todos los demás como he visto antes, ¿verdad? Como es un puntero, lo puedo manejar como un array, puedo acceder a todos esos 1.000.000 de bytes. En este caso, como solo quiero un entero en memoria dinámica, reservo el espacio que ocupa un entero y lo guardo en IPTR. Y una vez que lo tengo en IPTR, con estrella IPTR accedo al contenido de lo apuntado. O sea, accedo a la variable que está en memoria dinámica y que no tiene un nombre predeterminado. Es una variable que está en memoria dinámica, pero sin nombre. Entonces, ¿cómo va esto? Cuando hago malloc, en esta zona de aquí nueva, teníamos la pila, ahora tenemos también la memoria dinámica. Resulta que, por lo que sea, en la posición de memoria 72, fijaos que aquí también voy de 4 en 4, dejando espacio para enteros. En la posición 72 se ha reservado el 72, el 73, el 74 y el 75, 4 bytes consecutivos suficientes para guardar un número entero. Y el valor que me devuelve malloc lo guardo en IPTR, 72, almacena IPTR. A continuación, yo puedo acceder a esa zona de memoria con estrella IPTR. El contenido de lo apuntado por IPTR es esta casilla de aquí. Y guardo un 50. ¿Vale? Y puedo usar esta variable que he creado de forma dinámica, la puedo usar con estrella IPTR
como quiera. Puedo usarla para modificar su valor, como acabo de hacer aquí, o puedo usarla para consultar su valor. Esto es, el contenido del apuntado por IPTR más 5 lo guardo en n. Bueno, ¿cuánto guardaré en n? 55. ¿Vale? Si yo muestro IPTR me tiene que salir un 72, si muestro la n me sale el 55. Y lo último que tengo que hacer, y es muy importante, es liberar la memoria que yo he reservado. Porque nadie lo va a hacer por mí. ¿Vale? Yo he reservado la memoria, yo la tengo que liberar. Y eso se hace con la función free. La función free recibe como parámetro la dirección de memoria del primer byte de la reserva. Si yo reservé 1.000.000, lo que me devolvió malloc fue la dirección del primero. Eso es lo que le tengo que pasar a free. Si le pasara una dirección intermedia, free no sabría a qué me refiero. ¿Vale? Porque free tiene que liberar todo lo que yo reservé. Y no le estoy pasando aquí la cantidad de memoria que reservé. Entonces, la única manera que tiene free de saber cuánto reservé es porque le estoy pasando exactamente lo mismo que me devolvió malloc. Él lo utiliza como si fuera un diccionario. ¿Vale? Cuando malloc me devuelve 72, el sistema operativo se apunta en sus tablas internas. 72 equivale a 4 bytes a partir de la posición 72. Cuando hago free, busca en el diccionario, ¿hay algún 72? 72 equivale a 4 bytes a partir de la posición 72, libero 4 bytes a partir de la posición 72. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando ejecuto free, se libera la memoria. Eso significa, habéis visto que se ha quitado el sombreado, pero solo se ha quitado el sombreado, no se ha borrado el contenido. A partir de este momento, después de hacer free, esa posición de memoria está libre. Si alguien hace un malloc, se le podría asignar esa misma posición de memoria. Pero el valor sigue ahí. Y lo que es peor, porque esto ya es bastante malo, lo que es peor, en IPTR seguimos teniendo 72. Entonces, si yo fuera un mal programador y a renglón siguiente, después de free IPTR, hiciera printf estrella IPTR, muéstrame el contenido del apuntado por IPTR, saldría 72. Perdón, saldría 50. ¿Vale? Pero eso es una mala práctica. Porque si has liberado la memoria, no deberías usarla. ¿Vale? Tampoco hay garantías de que vaya a funcionar. En la mayoría de los casos funciona. Pero no debemos hacerlo. Entonces, es buena práctica, después de hacer free, es buena práctica hacer IPTR toma null. Y ya, aunque tenga la tentación, pues no podría hacerlo. Lo de acceder a la zona de memoria que he liberado. ¿Vale? No se suele hacer, aunque sea buena práctica, no se suele hacer. Confiamos en nosotros como programadores, que no se nos va a olvidar y luego pasa lo que pasa. Porque el problema de los punteros y la memoria dinámica es que los fallos no saltan inmediatamente. Yo dejo ahí esa variable IPTR con el 72, sigo ejecutando código y de pronto uso IPTR y claro, cuando ha pasado mucho tiempo sí que es probable que ya la zona de memoria se haya borrado, se haya sobrescrito con otras cosas. Y cuando uso IPTR accedo a datos que no son de verdad los que tenía allí. Y me produce un fallo el programa que no tiene sentido, en una línea de código que está muy lejos de esta. ¿Por qué? Porque estoy accediendo a una zona de memoria que dejé mal hace tiempo. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el manejo de punteros y con la memoria dinámica. ¿Claro? ¿Se ha entendido esto? Bueno, pues igual que yo puedo reservar memoria para una variable de tipo entero, tiene poca utilidad, todo hay que decirlo. Reservarme un entero en memoria dinámica, pues tiene poca utilidad. Pero lo que sí tiene utilidad es ser capaz de reservar muchos bytes. Muchos bytes estructurados de forma homogénea para guardar un montón de enteros, un montón de caracteres, un montón de reales, un montón de estructuras, un array,
en memoria dinámica. El ejemplo que os ponía antes, pregunto al usuario, ¿cuántos nombres quieres? Y me dice 200 nombres, pues reservo espacio para 200 nombres, ¿vale? Un array de nombres de tamaño 200. Pues vamos a ver cómo hacer arrays en memoria dinámica. Vamos a ver si esto lo vemos fácil. Yo tengo aquí en mi programa principal la variable dArray en memoria dinámica, que es un puntero entero. Inicialmente le pongo el valor null. Y lo que voy a hacer es asignarle el resultado de la función crea con valor 5. ¿Qué hace la función crea? Para que esto funcione, para que esto no me dé un error, el compilador, tiene que ser del mismo tipo. Si dArray es un puntero entero, la función crea hay que definirla como que devuelve puntero entero. Yo lo que estoy haciendo, o lo que quiero hacer, ya lo he dicho, es reservar un array en memoria dinámica. Y cuando vimos los arrays, hicimos ahí un ejemplo bastante feo de, yo si quisiera devolver un array desde una función, ¿cómo podría? No podíamos hacerlo de ninguna manera. Esta es la forma. Yo tengo una función que devuelve puntero entero, es decir, la dirección de memoria del primer elemento del array que va a reservar en memoria dinámica. Entonces, internamente, tengo una variable de tipo puntero entero y esa es su valor, va a ser el que devuelva la función. El valor de IPTR, lo hemos impreso muchas veces ya, es la dirección de memoria. Devolverá la dirección de memoria de un entero que se guardará en dArray, que es la dirección de memoria de un entero. ¿Qué le asignamos a IPTR? El resultado de hacer malloc. ¿Pero cuánta memoria reservamos? Pues si yo quiero hacer un array de enteros, en concreto de 5 enteros, pues reservo 5 veces, que será el valor que tenga el parámetro n, en este caso, en esta ejecución concreta, 5 por el tamaño de cada entero. Y entonces así tengo espacio necesario para guardar 5 enteros consecutivos. Cuando ejecuto la función crea, el 5 se copia en el parámetro n, que es una variable local, y además en la pila aparece otro campo, que es el valor de retorno de la función. ¿Vale? Es lo que va a devolver la función. Es una variable del mismo tipo que hayamos puesto que devuelve la función. Aquí se guardará lo que pongamos en return y esto se copiará a dArray en este caso porque estamos haciendo la asignación. ¿Vale? Entonces tengo estas dos cosas. La n tiene un 5 porque se lo había puesto yo. Redval todavía no tiene nada porque no he hecho return. Empezamos y lo primero es que se declara otra variable local, IPTR. Y además IPTR toma el valor en su propia declaración, se le asigna lo que devuelve malloc. ¿Y malloc qué ha hecho? En memoria dinámica ha reservado 5 enteros consecutivos. Y la dirección del primer byte del primer entero, que es 68, la devuelve. Y me la quedo en IPTR. IPTR tiene el valor 68. ¿Sí? Ahora, como yo sé que los punteros funcionan como si fueran un array, pues aprovecho eso para rellenar todos los enteros del array que acabo de crear. Hago un bucle de 0 a n-1 y en cada posición de memoria dinámica de la que acabo de reservar, IPTR de corchete 0, IPTR de corchete 1, de corchete 2, voy guardando los valores que yo quiera. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Estoy accediendo a la zona de memoria usando los corchetes para calcular el desplazamiento desde la dirección base que fue 68. Relleno todo el array, termina el bucle y hace el return IPTR. Fijaos que redval, cuando hago return, redval toma el valor 68 porque estoy devolviendo el valor de la variable IPTR. IPTR tiene el valor 68, la posición de memoria del primer entero. Entonces, cuando termina la función, el valor de redval, en este caso, se copia en dArray. Y ahora dArray vale 68. Por lo tanto, desde el programa principal,
ahora tengo acceso a un array que se ha generado y se ha rellenado en memoria dinámica. Y yo puedo mostrar el 68, si muestro la dirección de memoria, muestro como dirección de memoria de array me sale 68, pero también puedo acceder al contenido de ese array usando los corchetes, ¿vale? De array está declarado como un puntero, pero es muy cómodo usar los corchetes. De array de 2 es el tercer elemento, que es 20. ¿Sí? Podría también modificarlo, haciendo de array de corchete 2 igual 30, pues pongo un 30 ahí. Lo último que tengo que hacer, ¿qué es? Liberar la memoria. Hago free de array, el sombreado desaparece, la memoria está libre, el contenido sigue ahí, tanto en la memoria dinámica como en el puntero. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Sí? Fijaos que aquí el malloc lo hace la función crea. Y sin embargo el free lo hace main. Porque no se puede hacer de otra manera. De ninguna forma podríamos hacer el free dentro de crea. Porque si haces el free dentro de crea, pues libera la memoria que acabas de reservar y no has hecho nada. Entonces, quien tiene que hacer el free es el que se encarga de utilizar la memoria. Y ese es main. Main delega en la función crea para hacer la reserva, pero él es el que hace la liberación. Entonces, la memoria dinámica y la función malloc, podemos hacer el símil, a ver si lo pilláis vosotros, de que son como globos. Cada vez que hago malloc, se infla un globo, que es la memoria dinámica. Y la cuerdecilla es la posición de memoria del primer elemento. Más vale que no pierda la cuerda, porque si pierdo la cuerda, no podré hacer el free. Y el globo se quedará flotando. Se quedará la zona de memoria reservada y nadie la liberará. Entonces, cuando yo hago esto, la cuerda la tiene IPTR. Y cuando termina la función, IPTR va a soltar, porque desaparece. Pues más vale que la función, su resultado, me lo guarde en otro sitio, para que esta de array tenga ahora cogida la cuerda. Entonces, la responsabilidad de la gestión de memoria ha pasado de crea a main por esta asignación. Y entonces es main el que tiene ahora la cuerda y puede hacer la liberación. ¿Vale? Es un error muy típico hacer malloc dentro de una función, llamar a la función así, sin guardar lo que me devuelve en ningún sitio, y a partir de ese momento, ¿qué ha pasado? El globo lo teníamos sujeto con IPTR, pero cuando la función termina, IPTR ya no existe y nadie sujeta al globo. No hay forma de saber dónde está la zona de memoria reservada ni de liberarla. Muchos programas que están mal hechos, tienen fallos de memoria, lo que hacen es que los ejecutas y empiezan a crecer, cada vez tienen más memoria hasta que llenan la memoria del sistema y fallan. ¿Vale? Eso se llama memory leaks, ¿vale? Pérdidas de memoria. Cada vez que hago una reserva y pierdo la cuerda, pierdo la dirección de memoria y no hago el free, tengo una pérdida de memoria y eso puede acabar con el sistema. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Bueno, pues lo último que vamos a ver es parecido a esto. Vamos a usar memoria dinámica y estructuras en memoria dinámica. Hemos creado una variable entera en memoria dinámica, hemos creado un array en memoria dinámica, vamos a crear una estructura en memoria dinámica. Entonces volvemos a tener nuestra estructura .rep y la palabra punto asignada a struct.rep para poder usarla al definir variables, al declarar variables, mejor dicho. Y ahora voy a tener aquí una variable main que se llama de punto dinámico, punto en memoria dinámica, que es un puntero, a punto, ¿vale? Y vale nulo al principio. Y tengo de nuevo mi función crea como antes, que se va a encargar de reservar memoria dinámica para guardar una estructura y devolverme la dirección que me permite gestionarla, la cuerda. Y esa es la función crea. Entonces vamos a ver cómo funciona esto.
Arrancamos con D punto en la memoria de la pila. Cuando se va a ejecutar el crea aparece el retorno, todavía no sabemos cuál va a ser. Y el 5 y el 6 que tenemos aquí como argumentos se copian en el parámetro X y el parámetro Y, que son variables locales. ¿Vale? Mira que voy a repetir esto de que los parámetros son variables locales, pero es que se os tiene que quedar grabado a fuego. Entonces, cojo esa X e Y y lo que voy a hacer es reservar memoria en la memoria dinámica suficiente como para guardar una estructura .rep, sizeof, struct.rep. Esto me va a decir cuánta memoria necesito para una estructura .rep. Aquí he sombreado dos casillas, dos enteros, porque tiene dos enteros, ¿vale? En la vida real no sé cuánto será. Malloc me devuelve 76 y el 76, que es la cuerda, lo guardo en pptr de puntero a punto. Y ahora, usando la notación de flecha, que os recuerdo que es un menos y un mayor que, le doy valores a los campos de esa estructura que está en memoria dinámica. pptr flecha x toma el valor de el campo de lo que me han dicho que era la x, pptr flecha y toma el valor de lo que me han dicho que era la y, ¿vale? Ya tengo mi estructura en memoria completa y ahora devuelvo pptr. El 76 va a ser el resultado de la función crea y eso, cuando termina la función crea, se guarda en d punto. Entonces, d punto, que es un puntero a punto, a la estructura .rep, yo puedo usarlo como d punto flecha x y d punto flecha y. Y si muestro d punto flecha x y d punto flecha y, me sale el 5,6. ¿Sí? ¿Está claro, seguro? Por último, ¿qué tengo que hacer? Liberar la memoria. Hago el free, el sombreado desaparece, la memoria está marcada como libre, los datos se siguen quedando. ¿Vale? Pues hasta aquí todo lo que teníamos que ver de punteros y memoria dinámica. Nos queda media hora, ¿verdad? 25 minutos. Estupendo. ¿Dudas? ¿Cómo devolvería al final, en vez de un 5 y un 6, sin la dirección de memoria de la memoria dinámica? En vez de un 5 y un 6, no ha devuelto un 5 y un 6. Ha devuelto la dirección de la estructura que guarda el 5 y 6. En el printf muestra un 5 y un 6. ¿Y cómo incluiría el 76 y 80? Para mostrar el 76, pues pondríamos aquí de punto y aquí pondríamos solo un %p. ¿Y el 80? El 80 no lo podemos ver. Así no lo podemos ver. Habría que hacer alguna otra cosilla para poder verlo. Bien, si tú quieres saber dónde está realmente la dirección de memoria del campo I, vamos a probarlo, venga. Bueno, no estoy seguro, entonces vamos a probarlo. Vamos a copiar todo. No es habitual esto, ¿eh? Ah, bien, me falta por decir una cosa. Y mejor que lo probemos para esto. Para poder utilizar las funciones malloc y free, tenemos que incluir el fichero de cabecera stdlib.h. Estos dos casi siempre los vamos a utilizar. ¿Vale? Una vez que los tenemos, y tengo mi estructura punto, mi devdev.rep, punto, tengo esto, vamos a compilarlo a ver si así solo funciona. Este es el ejemplo que teníamos. ¿Vale? Sale el 5,6. Si ponemos que muestre solo de punto, si ponemos que salga la dirección de punto, voy a hacer que muestre esto como un valor hexadecimal, a ver si me deja con un valor hexadecimal. Vamos a ver si yo pongo aquí que esto es un entero, a ver si me deja.
tampoco, no me deja hacer nada hasta que compile sin los warnings. O sea, lo que estoy haciendo no es un error, pero me dice que sí es un error. Ahora. Vale. Esa es la dirección de memoria del comienzo de la estructura. Y tú lo que quieres saber es la dirección de memoria del campo i. Entonces, esto sería el contenido de i. Si ponemos ampersand delante, debe ser la dirección. ¿Vale? Fijaos, 80 y 84. ¿Vale? Lo estoy haciendo en dos ejecuciones diferentes y entonces eso podría ser trampa, ¿no? Pero para que veáis que no es trampa. ¿Cómo? De punto corchete 1. De punto corchete 1, ¿qué será? Será el segundo punto de un array de puntos. Sí, la dirección de memoria. Pero ojo con lo que estamos diciendo. El segundo punto. Y cada punto tiene X e Y. Entonces la dirección de memoria no será 84, será... No, 80 es donde empieza el primer punto. Y tú has dicho... 86. El siguiente punto, si esta estructura ocupa 8 bytes, será 8 bytes más adelante. Pero es un punto completo, ¿eh? ¿Vale? ¿Se ve? ¿Sí? Vale. Aparte de malloc y de free, hay más funciones para trabajar con memoria dinámica. Las tenéis en las transparencias y os recomiendo que le echéis un vistazo. Una de las funciones se llama calloc. En lugar de malloc, calloc. Y esa función me sirve para hacer, está pensada para hacer arrays dinámicos. Y tiene dos parámetros: número de elementos y tamaño de cada elemento. En lugar de hacer yo la multiplicación, como hacía con el array, ¿os acordáis? De n por el tamaño de un entero, pondría n, size of int. Tiene la ventaja de que además rellena todo con 0. Malloc no rellena nada con 0. Cuando reserva la memoria, la reserva, pero no la inicializa. Y luego hay otra función que se llama realloc, que sirve para modificar el tamaño de la reserva. Yo reservo 20 bytes y ahora necesito 100. Pues cojo y digo realloc este puntero y me va a modificar el tamaño de la reserva. Si es necesario, incluso reservará otra zona de memoria y copiará el contenido. ¿Vale? Todo eso lo podéis ver en las transparencias. ¿Más dudas? ¿Cómo se puede eliminar un elemento de un array? Eliminar un elemento de un array y reducir su tamaño son dos cosas diferentes. Eliminar el elemento es sustituirlo por otro. ¿Vale? Si yo tengo una celda con un elemento dentro, un entero por ejemplo, puedo eliminar el entero, hombre, puedo cambiar su valor, pero eliminarlo no. Eliminarlo es la segunda parte. El array tenía capacidad para 10 enteros y ahora quiero que tenga capacidad para 9 y que desaparezca justo uno de ellos. Eso lo tenemos que hacer nosotros a mano. ¿Cómo? Creando otro nuevo array que tenga tamaño 1 menos y copiando lo que nos interesa y dejando fuera el que no nos interesa. Pero hay que hacerlo a mano. ¿Vale? Requiere un malloc, requiere un bucle copiando todo, requiere el free del primer array si es que estaba en memoria dinámica, si no, no. ¿Sí? ¿Entendido? Hacemos un pequeño ejemplito más con caracteres y memoria dinámica. Imaginad que yo quiero hacer una función que me devuelva una cadena con el contenido pp, pero me tiene que devolver una cadena nueva, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago para que me devuelva una cadena? ¿Qué es una cadena? Un array de caracteres con alguna marca de fin. ¿Cómo hago una función que devuelva un array de caracteres? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se sabe o no se sabe?
copuntero a char. Entonces, esta función que se va a llamar petb y que lo que va a hacer es devolver la cadena Pepe, ¿vale? ¿Qué hacemos para devolver aquí? ¿Qué pongo en return? ¿Qué pongo en return? Si yo pongo aquí char cadena igual Pepe, el array de caracteres que se llama cadena contiene Pepe y la marca de fin. Si yo pongo aquí return cadena, el compilador lo va a ver bien. ¿Por qué? Porque cadena es un puntero a carácter en realidad, y esto devuelve un puntero a carácter. Pero la dirección de memoria que estoy devolviendo, ¿de dónde es? De la pila. Entonces, cuando la función termina, estaré en el main usando una cadena que está en la pila y probablemente se haya perdido o esté machacada con otra cosa. Entonces, no puedo devolver una zona de memoria de la pila. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reservar memoria, poner ahí las letras y devolver el puntero inicial. Muy bien. Pues ahora cadena va a ser un puntero a char. Y en cadena voy a guardar malloc de el tamaño de un entero, de un carácter, multiplicado por 5, para guardar las 4 letras y la marca de fin. ¿De acuerdo? El return cadena sigue estando bien, pero en el medio me falta poner las letras, ¿no? Cadena de 0 igual P, cadena de 1 igual E, 2, 3 y la B minúscula, ¿vale? ¿Y qué me falta? La marca de fin, y ya tengo mi función que devuelve Pepe en memoria dinámica. Ahora, ¿cómo uso esto? Bueno, pues yo podría ser poco precavido y hacer printf, muéstrame una cadena, y la cadena que me vas a mostrar es Pepe. Podría ser poco precavido y hacer esto, y ejecutarlo, y me sale Pepe y me quedo tan ancho. Pero está mal. ¿Por qué está mal? Porque no hemos liberado la memoria. ¿Cómo libero la memoria después de hacer el printf este? Free, ¿qué? ¿Qué pongo? Si no nos guardamos la dirección, la hemos perdido para siempre. Entonces esto hay que guardarlo aquí. ¿Sí? Debe funcionar igual, pero ahora sí está bien. ¿Se entienden? Fijaos que lo chulo, bueno, quizás chulo para mí, pero no para todo el mundo. Lo interesante de los punteros y la aritmética de punteros que hemos visto, junto con las cadenas, es que yo puedo hacer cosas como esta. ¿Qué pasa si hago eso? ¿Qué es CPTR más 2? Es a la posición de memoria de CPTR, la avanzamos 2, lo que haya allí. Entonces, si yo muestro lo que hay 2 caracteres más adelante en la memoria de la P, ¿qué saldrá? Bueno, si lo guardo, ¿vale? Entonces, con las cadenas puedo hacer juegos como estos. Fijaos que yo no he perdido, ojo, no he perdido el globo, no he perdido la dirección del origen de la cadena, porque aquí esta suma no modifica CPTR. Esto es un cálculo que se hace, una expresión aritmética, y el resultado de esa expresión aritmética se usa como parámetro para printf, pero CPTR sigue valiendo la dirección de memoria de la P mayúscula. ¿Entendido? Vale, pues si no tenéis dudas, entonces sí que lo dejamos aquí. ¿De acuerdo? Ah, hay una duda. ¿Qué significa lo que hay en los parámetros de Python? Buena pregunta.
¿Qué significa esto de aquí? Esto no lo habíamos puesto hasta ahora. ¿Por qué no lo habíamos puesto hasta ahora? Porque hasta ahora no habíamos visto los punteros. Entonces, esto lo entendéis claro que es un entero. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo? Un array de punteros a caracteres. Un array de cadenas. Un array de cadenas que contiene los argumentos que se han utilizado en la llamada al programa. Entonces, si yo aquí muestro argc y esto lo ejecuto, me sale 1. 1 es el comando test. Si yo pongo test 1, 2, 3, me sale 4, porque hay 4 cadenas. La cadena punto barra test, la cadena 1, la cadena 2 y la cadena 3. ¿Dónde están esas cadenas? En argv. Entonces, yo puedo decir cosas como esta. Si argc es igual a 2, es decir, si han ejecutado el programa con un argumento, yo entiendo que ese argumento es un nombre de persona. Lo entiendo así, ¿vale? Porque este es mi programa. Y entonces digo, hola, %s. Y muestro el segundo argumento. argv de 1 es el segundo, ¿vale? Entonces lo grabo, lo compilo. Falta la F. Y pongo test solo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque solo hay un argumento. Pongo test Pepe y dice, hola, Pepe. ¿Bien? Entonces esto es la forma de interactuar con el sistema operativo. El sistema operativo ejecuta los programas y les puede pasar argumentos y se reciben aquí. ¿Bien? ¿Más preguntas? ¿Nada más, de verdad? Bueno, para casa, intentad hacer una función que no sea pp, sino que sea duplica. Y entonces le tenemos que pasar como parámetro una cadena. Tiene que recibir como parámetro una cadena. Y tiene que crear en memoria otro espacio para una cadena igual, copiar el contenido de la cadena que me han pasado como parámetro y devolverla. Duplica recibe como parámetro una cadena de caracteres. Reserva espacio en memoria para guardar tantos caracteres como esa cadena tenga y la marca de fin. Copia toda la cadena y la marca de fin y devuelve la nueva cadena que está en memoria dinámica. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Para qué? Para luego yo poder hacer cosas como esta. Char cptr igual duplica Juan. Y entonces cptr apuntará a una cadena en memoria dinámica que pondrá Juan. ¿Vale? Y luego tendré que hacer free cptr. Venga, pues lo dejamos aquí.